para ir dando inicio a la sesión. Formalmente iniciamos nuestra tercer charla del mes de la Biblia 2023. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se unen hoy en este espacio para un espacio de encuentro, de conversación, de aprendizaje, auspiciado por las Hermanas de Sion. Y hoy podríamos decir, en colaboración de dos centros de la congregación, ¿verdad? Que se han ido hermanando poco a poco, el centro Serjuk en San José y también el centro Sion en Buenos Aires, ¿no? Y pues en ese espíritu de colaboración y de trabajo y caminata conjunta, damos la bienvenida esta tarde bueno, a todos ustedes y a todas ustedes, y también en especial al profesor José Luis D'Amico. El profesor José Luis estuvo hace poco, ¿verdad?, con nosotros y nosotras trabajando el tema del libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, y hoy generosamente nos vuelve a acompañar a las 8 de la noche Argentina, ¿verdad? Para trabajar un tema muy interesante que siempre, ¿verdad?, invita mucho a la curiosidad y al estudio, que es la lectura de los evangelios en el encuentro de las personas de Jesús y María Magdalena. Hoy entonces nos reunimos en torno a la charla que se llama Un encuentro planificado, María Magdalena y el Jesús resucitado. Como les decía, estará a cargo del profesor José Luis D'Amico, director del Centro Sion de Buenos Aires, Argentina, licenciado en Sagrada Escritura por la Universidad Católica de Buenos Aires y amigo, ¿verdad? Del centro y parte de la familia de Sion. Así que damos la bienvenida de nuevo a don José Luis, a todas las personas, nada más les recordamos, por favor, apagar los micrófonos. Tendremos probablemente un espacio para intervención, preguntas, comentarios. Sin embargo, podemos ir utilizando desde ya el chat de Zoom que nos da esa posibilidad. Don José Luis, quedamos entonces en sus manos y de nuevo agradecerle su generosa contribución. Bueno, por supuesto que yo agradezco el ofrecimiento, la invitación y la posibilidad de compartir esto. Eh, y es cierto lo que dice David, nos vamos hermanando, nos vamos reconociendo y nos vamos viéndonos, ¿no? Entonces, los diferentes centros de Sion, tratando de hacer un trabajo de encuentro eh, promovido por las hermanas de Sion, y deseado por nosotros también hace muchos años, mucho tiempo. Entonces, bueno, como se han encontrado las necesidades y los intereses de que esto exista. Es una alegría estar con ustedes. Algunos de allí de Costa Rica ya los hemos visto, nos hemos encontrado en otros encuentros. Nosotros en Buenos Aires muchas veces recibimos también eh, algún costarricense en nuestras clases. Giselle es una presente bastante continua de hace unos años y nos alegra mucho. Y hoy venimos también con un grupo de argentinos presentes. Lo veo a Adrián, la veo a Susana, la veo a Mónica, bueno, los que veo en este momento porque tengo una pantalla muy chiquita por ahora. A Katy también la vi recién, así que bueno, realmente es un encuentro muy lindo entre Buenos Aires, Argentina y Costa Rica, San José. Así que bueno, vamos a comenzar más o menos esto, que Dios nos siga acompañando, ¿no? Que esa es la idea y ese es el proyecto. Se me ocurría plantear el título, antes de compartir la pantalla, de un encuentro planificado, porque parece contradictorio y de hecho lo es. Siempre los títulos pueden tener esa dimensión de contradicción. Un encuentro suele ser algo sorpresivo, suele ser uno se encontró con alguien de casualidad o se encontró con alguien de sorpresa, pero a veces también puede ser planificado. Si yo quiero encontrarme con alguien, entonces pongo un día, una hora, un lugar, entonces de algún modo planifico ese encuentro, incluso hasta uno se prepara para ese encuentro, este,
para estar mejor para ese encuentro. En el caso de Magdalena y Jesús, que es lo que vamos a ver según el Evangelio de Juan, nos vamos a centrar allí, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, parece que ser un encuentro planificado, pero no explícito, de parte de María Magdalena por lo menos. Hay una historia, sin duda, entre estos dos personajes, que proviene, nosotros no tenemos mucha información sobre esto en el Evangelio de Juan, tenemos quizás alguna información en los sinópticos, pero nosotros vamos a centrar en el Evangelio de Juan, por supuesto. Pero es cierto, por los otros evangelios, María Magdalena tiene una presencia interesante en la vida de Jesús, y Jesús en María Magdalena, de la cual expulsó 7 demonios, dice el Evangelio de Lucas. Y la mala prensa que tuvo esta mujer, o por lo menos la confusión que hubo, o las malas interpretaciones, o las malas intenciones sobre María Magdalena, en la tradición de relacionarla con una vida de prostitución, o relacionarla con una vida de enfermedades, etcétera, al punto que se la ha considerado una mujer poco importante, cuando en el Evangelio tiene una trascendencia impresionante. No nos vamos a meter en toda la vida de esta hermosa mujer, simplemente decir que gracias a Dios a esta altura del partido, el Papa Francisco puso una fiesta como apóstol a María Magdalena, o sea, reconociendo su misión apostólica, y de esta manera también es muy importante reconocer que según en esta continuidad de lo que dice Francisco, con lo que estaría seguramente en los evangelios, eh, la mujer ocupó un rol muy importante en el inicio de la iglesia, ¿no? De los inicios. Y María Magdalena tuvo que haber ocupado un rol importante en esto, ¿no? También sería otro tema para trabajar en algún momento con gente muy especializada, esta dimensión del rol de la mujer en la iglesia primitiva, mujer como apóstol, misioneras, mujeres que convocaban en sus casas y esos grupos, a los grupos eclesiales, a las comunidades, mujeres que presidían comunidades, mujeres que servían a estas comunidades. Y hay una gran cantidad de datos para eh, reconocer la fuerza que tuvo la mujer en la primera comunidad cristiana, que hizo, por supuesto, y por lo tanto, que la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, hayan podido entrar en un mundo de una manera, de algún modo, contracultural. ¿Mm? En tiempos donde la mujer podía haber sido postergada, de acuerdo a lo que podía pasar en algunos grupos del Imperio Romano, o de la cultura griega, o incluso de la cultura judía, el Evangelio entró también a través de los esclavos, que se lo reconocía como parte de la mesa, o las mujeres, que se las reconocía también como este, eh, quienes tenían un rol, en algunos casos, ministeriales también. Así que todo eso es lo que está detrás del nombre María Magdalena, ¿no? Los evangelios apócrifos también hablan de ello. El Evangelio de Tomás reconoce que María Magdalena estaba en el mismo nivel de Pedro, prácticamente. Así que todo esto es lo que es el trasfondo, simplemente para mostrar cómo, ¿no?, la figura de María Magdalena digamos, en el Evangelio de San Juan, no es algo que sea simplemente casual. ¿Mm? Bien, en ese sentido vamos a abrir en una pantalla en el capítulo 20. ¿Mm? Díganme si más o menos se ve. ¿Lo tenemos allí? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, esa es la sí. primera pantallita nomás, donde presentamos entonces el tema. Ay, ¿qué pasa? Ahí está. Un encuentro glorificado, María Magdalena y Jesús resucitado. Nosotros vamos a centrar en el capítulo 20, donde se nos muestra el encuentro entre estos dos personajes. Yo creo que vean, en principio, vamos a dejar un minuto para que no sea una lectura simplemente oral, sino que sea una lectura, en principio, así silenciosa de cada uno,
porque sobre esta lectura vamos a trabajar y vamos a ver cómo se conformó seguramente el texto que tenemos aquí, porque este texto en cuanto tal tiene novedades. Así que vamos a simplemente leer el texto en cada uno para sí mismo y después vamos a explicar algunas cositas. Así que vamos a dejar un minutito, un par de minutitos para la lectura tranquila del texto. ¿Estamos? ¿Pudieron leer? Bueno, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en general tenemos los textos así como están, pero la historia del texto, desde la crítica textual o crítica literaria también, no necesariamente hayan sido escritos así o hayan tenido la forma siempre así. ¿Por qué quiero hacer esta primera advertencia? Porque es muy probable que este texto, donde tenemos los siguientes personajes, María Magdalena, después viene Pedro, después viene el discípulo que Jesús amaba, después aparece eh, dos ángeles que están uno en la cabecera y otro en los pies del sepulcro, y después viene Jesús. O sea, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. Sin embargo, parece ser que el texto originariamente tuvo otro movimiento. Fíjense que yo voy a hacer digamos, una lectura del texto que se las voy a poner para que puedan visualizarla ustedes, y para que ustedes puedan ver o que podamos ver que el texto original pudo no haber sido sino que pudo haber sido de otra manera. Vemos el texto así. Perdón. A ver, esperen un segundito. Que, a ver. Esperen un segundito porque se me corrió una diapositiva. Vamos de nuevo. Bueno, bien. Perfecto. Nosotros tenemos este texto, pero observen, si yo saco ¿eh? una parte de los textos, del texto, una parte, ¿eh? que es la parte entre el discípulo amado y Pedro y la corrida de estos dos, cómo el texto tiene otro movimiento. Observen. Vamos a leerlo de esta manera. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué advierten ustedes? A ver si a alguien se le ocurre decir algo de esto.
el texto tiene sentido. ¿Por O qué sea, tiene si le sentido, quitas ese Giselle? pedazo, porque aunque le quites ese pedazo, tiene sentido. Seguí hablando eh, de María Magdalena, de lo que ella estaba pasando al frente del sepulcro y que después de no encontrarlo lloró. O sea, Bien, no bien, pierden nada si se le quita ese. bien. ¿Alguien más que diga algo más de esto? ¿Qué les Que parece? Yo pienso que el texto está centrado, si se deja así, solo en María Magdalena. Magdalena con Jesús, ¿verdad? El otro pedacito fue como un relleno del evangelista. Bueno, Bien, bien. Entonces, podemos considerar que muchas veces los textos de los evangelios, de toda la Biblia, están compuestos por tradiciones. Eso es lo primero que nosotros descubrimos cuando entramos a un texto. Fue tan importante estas dos tradiciones que el redactor final, en este caso del Evangelio de Juan, no dudó en juntarlas y unió a María Magdalena. Fíjense lo interesante de este movimiento, que para el Evangelio de Juan hay dos personajes apostólicos muy importantes. Pedro, que es el que después va a recibir en el capítulo 21 el mandato de que apaciente las ovejas siempre y cuando lo ame. O sea, Pedro es un personaje importante del Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 21. Y el discípulo amado, que es otro personaje apostólico importantísimo a partir del capítulo 13, del 13 al 21. Es el discípulo amado el que se va a quedar al final de todo esperando el regreso del Señor. Cuando Pedro le dice, ¿y qué hacemos con este? Si yo quiero que este esté hasta que yo vuelva, ¿a vos qué te importa? Le dice Jesús a Pedro. Y la figura del discípulo amado es muy, muy importante porque sin tener nombre aparecen los grandes momentos de la vida de Jesús. A partir del capítulo 13, que es la pasión, aparece en la cena, aparece en el momento en que a Jesús lo están juzgando, aparece en el momento en el cual a Jesús está muriendo y al pie de la cruz recibe el mandato de recibir a la madre, y la madre que la madre lo reciba a él, que hace que hay un recibimiento mutuo entre madre y discípulo amado, que es el cual corre a reconocerlo, que se aparece en el mar y le dice a Pedro, es el Señor. Es un personaje interesante como misterio y que, para simplificarlo, en general, el discípulo amado se lo reconoce no solamente como un personaje histórico, sino además como un personaje simbólico. El discípulo al que Jesús amaba, en el Evangelio de Juan, tiene la simbología de que es cualquier discípulo, que somos nosotros, los discípulos amados, que estamos en la última cena, que estamos al pie de la cruz, que estamos en su momento de juicio injusto, que estamos en el momento que muere y que lo reconocemos en la resurrección antes que Pedro. Recuerden que lo que veíamos aquí, ahora lo vamos a leer brevemente otra vez, es del discípulo amado. En este relato se dice que es el que cree, no se dice que Pedro crea. El que cree es el discípulo amado. Pedro después tendrá que asumir y aceptar seguramente lo que el discípulo amado le diga, así como en la aparición de Jesús en la resurrección del capítulo 21, ese discípulo amado el que dice a Pedro, es el Señor, y Pedro se tira al agua porque el discípulo amado le había dicho. ¿Sí? Hay toda una complejidad en estas relaciones muy interesantes. Pero a lo que estaba queriendo llegar es que en el consenso de estos dos grandes personajes del Evangelio, a este autor, redactor final, se le ocurre meter también a María Magdalena como para unir en el gran suceso de estos grandes personajes de la iglesia y de la comunidad del Evangelio de Juan. Entonces dice el hombre, ¿de qué manera yo puedo hacer resaltar a estos personajes? Los voy a poner a los tres el día de la resurrección. Los tres, en un mismo nivel. En realidad, Pedro queda en un nivel mucho más abajo que María Magdalena, porque, vamos a ver brevemente, no nos vamos a dedicar mucho, por supuesto, a Pedro y discípulo amado.
nunca debemos llamarle Juan, sino siempre es el discípulo amado. Pero en todo esto, entonces, para poder darle a María Magdalena el lugar que a María Magdalena le corresponde, este redactor final, este compilador final, este autor final del Evangelio de Juan, la pone en la misma situación en que están Pedro y el discípulo amado. Entonces, todo esto hay que entenderlo de esta perspectiva. Podemos sacar el texto ese de Pedro y el discípulo amado o ponerlo, porque vemos que tiene una como especie de, como un encastre que calza justo. Lo puso justo en un espacio que él consideró que era justo el momento para poner el lugar para ponerlo. Y es el momento de la revelación. Con alguna diferencia importante, lo vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve? ¿Están viendo, no? ¿Toda la pantalla? Sí, correcto. Bien. Si ustedes observan, simplemente adelanto algo que vamos a venir después. Desde versículo 3 al versículo 10, el que ve y cree, que ve y cree, es el discípulo amado. De Pedro no se dice nada. Y quien después va a creer también es María Magdalena, que lo reconoce. Lo reconoce. Pero la diferencia es que María Magdalena tiene un diálogo con Jesús y estos no. El discípulo amado ve y cree simplemente porque vio los lienzos acomodaditos. Pedro va a creer después, porque se lo dice el discípulo amado. Se lo dirá, seguramente o no, no sabemos. Ellos regresan a su casa y hay que ver qué es lo que pasó. Pero de María Magdalena vemos que hay un plus aquí, porque ella dialoga con Jesús, mientras que los otros no. Vamos entonces ahora a meternos y quedarnos con el texto de María Magdalena. Después, si quieren, volveríamos un poquitito más adelante. Esto ocurre el primer día de la semana, de madrugada. Para los judíos, el día sagrado, o el día, era el Shabbat, el sábado. Aquí, en griego, dice que se trata de un Shabbat, un sábado, pero porque sábado en griego y semana en griego es casi la misma palabra, así que es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, con lo cual todo ocurre el domingo. Pero nos vamos a meter un poquitito en algunas de estas situaciones que son muy, muy interesantes y muy, muy válidas. El Evangelio de Juan tiene su contexto, muchas oposiciones o muchas situaciones dialécticas de opuestos, ¿no? Por ejemplo, para el Evangelio de Juan, el pecado se opone a la gloria, está permanentemente la noche al día, la oscuridad a la luz, la muerte a la vida. Se maneja con muchísimas oposiciones el Evangelio de Juan, muchas oposiciones. Por lo tanto, esto no va a quedar fuera de ese proyecto del Evangelio de Juan de manejarse con oposiciones. La primera oposición es que María Magdalena va de madrugada, perdón, cuando todavía estaba oscuro. María Magdalena va a hacer un proceso de fe, lo vamos adelantando y se van a ir dando cuenta ustedes cómo nos vamos a ir metiendo en esta situación. María Magdalena va a hacer un camino de fe. Un camino de fe que va a ir desde la oscuridad, su propia oscuridad, seguramente, su propia oscuridad, hasta encontrarse con el Maestro, y al final a encontrarse con el Señor. María Magdalena va a hacer un proceso de fe que va a ir desde esta oscuridad a una luz
que no va a tener que ver con una luz visible, sino con una luz más interna, más propia de ella. Hay dos personajes en el Evangelio de Juan que hacen un camino similar. La diferencia es que María Magdalena lo hace con Jesús resucitado. Una de ellas es Nicodemo, que es un personaje importante de los fariseos, de los escribas, que de noche va a ver a Jesús. ¿Mm? Y de noche va a ver a Jesús, y Jesús dice que los que vienen a la luz es porque tienen buenas obras y buscan el bien. Y dice Jesús al final, yo soy la luz del mundo. Nicodemo va de la noche a la luz. Y entonces ahí Jesús le va a revelar que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer del Espíritu. Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a yo nacer de nuevo? Bueno, tenés que bautizar. Entonces, esa cuestión que nosotros conocemos. Es alguien que pasa de la noche a la luz. Hay otro personaje que también hace un camino similar, que es el ciego de nacimiento. Jesús lo cura, hay todo un desarrollo enorme, todo un capítulo entero, capítulo 11, todo un capítulo entero sobre este ciego que termina viendo y al final dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Mesías? Dice Jesús, sí, creo, y el hombre se postra porque lo mira, lo ve, pero lo ve, aunque lo vea en los ojos, lo ve internamente y reconoce al Señor porque es la luz del mundo. María Magdalena va a hacer ese proceso de fe. Esto nos identifica en este relato también, porque los evangelios tienen que ver con la identificación de nuestro propio camino, que todo camino de fe es un camino de la oscuridad a la luz, que podrá durar toda la vida, que podrá durar lo que tenga que durar, y que a veces también tiene retornos de idas y vueltas, en los cuales uno a veces va de la noche a la luz, de la luz a la noche, pero esto es el camino de fe. Esto es el camino. Y en ese camino de fe, los creyentes vamos descubriendo a Jesús progresivamente. Nunca es un deslumbramiento inicial y para siempre, sino que para el Evangelio de Juan es progresivo. Ustedes entran a ver el ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento va reconociendo a Jesús en un paso progresivo. Lo va reconociendo primero como un maestro, después como un profeta, lo va pasando de momento a momento hasta que es el Señor y se arrodilla, se postra y lo reconoce. Siempre hay un proceso de fe. María Magdalena va a entrar en ese proceso de fe. Esto ocurre el primer día de la semana, que es el día de los cristianos. Y los cristianos se reunían el primer día de la semana, por tanto, está metiéndonos el Evangelio de Juan en un tiempo litúrgico. Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Esto es original también porque proviene de la tradición sinóptica. El Evangelio de Juan nunca nos habla de una piedra, porque ¿qué piedra había sido quitada? La piedra había sido sacada. ¿Cuál piedra? No hay un antecedente en el Evangelio de Juan de esta piedra. A ver, perdón. Bien. Ay, estoy hoy. Bien. Esto va a generar en María esto haría de generar en María una situación de desolación o de llanto, de alguna manera. Una desolación o de llanto, de alguna manera. Porque no sabe dónde pudo haber ido a parar el cuerpo de Jesús. María se había quedado fuera llorando al sepulcro. Mientras lloraba, se asemó al sepulcro. El problema de María Magdalena es que no sabe dónde está el Señor. Ella va a pasar de un no saber y justamente se lo va a plantear. Hay una tradición para algunos estudiosos, de considerar la posibilidad de que se esté repitiendo de alguna manera, esté reactuando
de alguna manera, algunas frases del Cantar de los Cantares, donde la mujer va llorando porque no encuentra al amado. Una manera de buscar al amado, un amado al cual no se lo encuentra, y ese no encontrarse lleva necesariamente a un llanto. El Cantar de los Cantares parece que está también como de trasfondo en algo de lo que hay en este texto. Pero también, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, del versículo 20, Jesús dice que, les dice a los discípulos que en algún momento ellos van a estar tristes. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. El mismo Evangelio de Juan anticipa, anticipa que este llanto de esta mujer es el llanto de cualquier discípulo por no encontrarse con Jesús, no encontrarlo y no verlo. El asomarse al sepulcro es una manera de querer dar un pie y meterse dentro, de algún modo, dentro del misterio de la muerte de Jesús. Y obviamente ella no se encuentra con Jesús, sino que se encuentra con dos ángeles vestidos de blanco. Esto proviene también de la tradición sinóptica. Ángeles o personas u hombres vestidos de blanco que están uno a cada lado del, de la, del sepulcro de Jesús, donde estaba el cuerpo de Jesús. Lo que está pasando aquí, observen una cosita que yo quiero mostrarles. Fíjense, en el versículo 2, apenas termina el versículo 1, y antes de este encuentro, fíjense, corrió al encuentro de Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Este plural que aparece aquí también es un plural que proviene de la tradición sinóptica. Recuerden que en la tradición sinóptica las mujeres van a ver a Jesús. No sabemos para qué, pero van a ver a Jesús. Sin embargo, en el versículo 13, fíjense las controversias que tiene el mismo texto, ella dice no sé, con lo cual el relato es un relato justamente donde se unen diferentes tradiciones. Según este relato del versículo 1, va María Magdalena al sepulcro. Según el relato del versículo 2, que es el relato de Simón Pedro y del discípulo amado, es un plural. Esto nos puede meter a nosotros en el relato más primitivo, que abarca del 2 al 10. Y en el relato que retoma en el versículo 11, el no sé dónde lo han puesto, es el que me relaciona más solamente con María Magdalena, donde muestra que hay una sola persona que está allí. Ven que esto me hace una conexión entre lo que decíamos, que del versículo 1 podemos saltar al 11, mientras que el 2 al 10 podría haber tenido una vida más individual, o digamos, más a tono que... Bien. Seguimos aquí en este texto. Esto está de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. La oscuridad es el símbolo entonces para nosotros de la muerte. También es el símbolo del pecado. Y Jesús, luz del mundo, viene a iluminar el pecado que hay en este mundo. Recuerden que, de alguna manera, para la tradición de Juan, la resurrección es como una nueva creación también. Por eso podemos conectarlo esto con el capítulo 1 del Génesis. ¿Por qué? Porque en la noche y en el caos,
lo primero que aparece es la luz. Y si nosotros también relacionamos este capítulo 20 más adelante, cuando Jesús se aparece a los 11, cuando ellos están encerrados digamos, en la casa, Jesús sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Ese soplo también remite al momento de la creación. Quiere decir entonces que Juan nos está llevando a la creación. Si ustedes recuerdan también el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, también nos remite al capítulo 1 del Génesis. Para el Evangelio de Juan, Jesús, y de una manera especial, todo lo que habla después de la resurrección, es una nueva creación. Por eso María va a ser la primera que entra en la nueva creación que Jesús trajo desde su resurrección. Por eso el llanto de María Magdalena, relacionada con Juan 16:11, se va a transformar en gloria, en alegría, en gozo. Volvemos al texto. Se quedó afuera, llorando junto al sepulcro, empieza a llorar, se asomó, no llega a entrar, pero se asoma y mira, ve a estos ángeles, signo de la gloria, porque es un signo de la gloria, sentados. Y yo le digo, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María está haciendo un proceso de fe, gente. Está saliendo, queriendo salir de la oscuridad, de las tinieblas, va a entrar al lugar de la muerte, no llega a entrar, y en ese proceso se está buscando al Señor, lo está buscando, y en el fondo va a haber un encuentro. Pero fíjense que ella lo está buscando en medio de la muerte, todavía en la muerte. Y ella cree que tiene que encontrar a un cuerpo inerte, y sin embargo, fíjense lo que hace Juan aquí. Sin embargo, a pesar de que ella lo está buscando como muerto, sin que ella misma se dé cuenta, está intuyendo que Jesús es el Señor. Tiene esa intuición. No dice se llevaron a Jesús, a mi Señor. Mi Señor en griego es mi Dios. Mi Dios. Por eso el Evangelio muestra más adelante a Tomás, cuando le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, como sinónimo, Señor mío y Dios mío. Entonces, se llevaron a mi Dios y María no lo encuentra, pero lo va a encontrar. Por eso va a ser un encuentro con cierta premeditación y a la vez con cierta sorpresa, porque ella quería, fíjense, ella quería o esperaba encontrarse con el muerto. Sin embargo, se va a encontrar con el resucitado, que no es simplemente con el que está vivo, sino que el resucitado. María respondió, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No sé dónde está Dios. Mi Señor, no sé dónde está. ¿Dónde lo pusieron? No sé. Versículo 14. Un giro increíble del texto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús. ¿Por qué se dio vuelta? Jesús todavía no lo había llamado. Jesús todavía no había pronunciado palabras. Jesús todavía ni siquiera le tocó como para que ella advierta. Sin embargo, ella advierte que al darse vuelta, el darse vuelta tiene muchísimas interpretaciones. Puede ser la vuelta de la conversión, puede ser la vuelta de la incredulidad a la fe, puede ser la vuelta de salir del pecado a la gloria, puede ser la vuelta de salir de la oscuridad a la luz. Pero María entonces da un giro. Este giro es de 180 grados porque lo ve a Jesús. Fíjense el juego de textos. Vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Esto es muy común en el Evangelio, porque Jesús no es el mismo que ella dejó. Ella lo vio
morir y ya no es el mismo, porque es el Jesús glorioso. No tenemos la menor idea de qué se trata o cómo se trata la glorificación, la resurrección, pero sin duda que es otro estado, estilo y modo de vida. No sabemos. El cuerpo resucitado no es el mismo que el cuerpo mortal. Eso lo tenemos que tener claro. San Pablo en 1 Corintios 15 intenta explicarlo y no le sale demasiado. No le sale demasiado. No lo reconoció. Bien. Jesús entra en diálogo. Fíjense que ellos le dijeron, ¿por qué lloras? Ella le responde a los dos. Al decir esto, se dio vuelta porque aparece esa intuición de un Jesús que le está buscando. Jesús le está buscando, pero también ella está buscando a Jesús. Y están como uno a la espalda del otro. Ella está mirando para un lado, Jesús está mirando a su espalda y ella se tiene que dar vuelta. Los dos se están buscando, pero por caminos distintos, que al final uno se imagina, ella se da vuelta, gente se da vuelta, se miran cara a cara, ojo a ojo. Y lo que me dice el texto, que a pesar de verlo, ya no sabe qué es él. No lo reconoce. Mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo que le preguntaron los ángeles. ¿Por qué lloras? El llanto debió haber sido fuerte, pero le agrega algo, otra pregunta. ¿A quién buscas? Con lo cual no se sabe en definitiva quién está buscando a quién. No podría decir los dos se están buscando, porque Jesús está ahí, no porque estaba de casualidad, había resucitado. Claramente Jesús le estaba buscando a ella. Y ella lo estaba buscando a Jesús. También el a quien buscan nos remontan al primer momento de la vida pública de Jesús. Cuando Jesús sale del círculo de Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice a dos discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Y estos dos lo empiezan a seguir. Jesús se da vuelta, en ese caso, es Jesús el que se da vuelta acá, quien se da vuelta es María, y Jesús le pregunta, ¿a quién qué buscan? En ese relato, estos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Que en realidad está mal traducido, porque el texto debería traducirse, ¿dónde moras? ¿Dónde resides? ¿Cuál es tu lugar? Maestro, ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? No solamente dónde vives, sino cuál es tu lugar. Y entonces, en ese texto, Jesús les dice, vengan y lo van a ver. Ellos se quedaron con Jesús aquel día, y después de aquel día les van a decir a Andrés, le van a decir a Simón, se van a transmitir entre ellos, hemos encontrado al Mesías. Después de haber estado donde Jesús moraba, en el lugar donde él estaba, ellos se dan cuenta que es el Mesías. La situación es muy parecida aquí, muy parecida. Jesús dice, ¿a quién buscan? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, todavía María está dando pasos muy inciertos, muy tentativos. Todavía María está en la noche, era el cuidador de la puerta, de la huerta, y lo que le puede decir a este cuidador es, si te lo llevaste, ¿dónde lo pusiste? Y yo iré a buscarlo. Lo sigo buscando. ¿Qué buscas? Lo busco al muerto. ¿Se entiende lo que digo? ¿A quién busca? Sí. Le voy a decir, yo busco al Señor. ¿eh? Pero si lo busco a Él, decime dónde estás, yo lo voy a buscar. María está entonces en una búsqueda muy fuerte, muy de corazón, muy intuitiva, eh, muy emotiva, muy afectiva. ¿m? Y Jesús no le dice,
todavía quién es, no dice soy yo, soy Jesús, sino al revés. Simplemente la nombra, María. Y ella lo reconoció y dijo el hebreo Rabuní. ¿Por qué lo reconoce cuando Jesús dice su nombre? Claramente, lo que primero que uno puede decir, y que es cierto, hay un encuentro, digamos, histórico entre los dos, en la vida histórica entre los dos. Y eso uno podría decir, bueno, por supuesto, María reconoce la voz de su amigo. María reconoce la voz de aquel con el cual habló un montón de veces. Y uno podría hasta fantasear muchísimo y decir, María reconoce la entonación, el timbre de voz, la dulzura o seducción de la voz de su Señor, el gesto para pronunciar su nombre. Uno puede trasladarse a toda una situación de amistad entre estos dos personajes que harían que justamente ella lo pueda reconocer por la voz y por el modo y la manera de acercarse. Además, en Juan hay otro trasfondo, que es, según esto, lo que nos dice Jesús en el discurso del buen pastor. ¿Ustedes se acuerdan? El buen pastor llama a las ovejas por su nombre, las ovejas reconocen su voz y lo siguen. María está reconociendo aquí a Jesús como su buen pastor. Entonces María va dando pasos, ¿eh? Va de la noche a una luz lenta y progresiva. ¿Mm? En esa lenta voz lo busca entre los muertos, ¿Mm? Lo busca en la desolación, como en el cantar de los cantares, ¿eh? La mujer que sale corriendo durante las noches, ¿eh? Eh, y en este correr durante las noches, esta mujer busca a su amado. El cantar de los cantares relata toda esa situación. En esta noche lo busca, cree que es el cuidador del huerto, a la vez piensa que todavía está muerto, a la vez piensa que es el Señor, va tambaleando en una fe que todavía no se consolida. Por eso María Magdalena somos nosotros. Y solamente podemos dar un paso más certero, más hacia la luz, cuando nos reconocemos como ovejas del buen pastor. Porque eso lo había dicho. Las ovejas siguen al pastor, ¿eh? Porque reconocen su voz. Porque la voz del pastor pega en lo íntimo de la oveja. ¿Por qué? Porque como dice también toda esa palabra del pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. Entonces, uno reconoce la voz de aquel que dio la vida por uno. Fíjese lo precioso que hay detrás de este relato. El trasfondo vital, teológico, poético, el trasfondo emotivo, todo esto está queriendo darnos Juan. Entonces, ella reconoció y le dijo el Rabuní, que es decir, maestro. Todavía no va más allá que ser maestro, porque esto sería lo primero que María Magdalena habría conocido de Jesús. Cuando lo escuchaba, fíjense que ella, por la voz, lo reconoce su maestro. ¿Por qué? Porque maestro enseña con la voz. Entonces, ella está en ese paso. El buen pastor es el maestro. Algunos textos muy antiguos, y todavía en algunas Biblias puede haber, que ella se le tira a los pies y lo quiere agarrar. Acá no, en los textos ya se descubre que eso no sería parte de los textos original, sino que se intuye que María Magdalena se le tira encima. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. En el Cantar de los Cantares hay un texto también muy lindo para mostrar esta relación, donde la mujer, la amada
o la amante, dice, apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré hasta que lo haya hecho entrar en la casa de mi madre, en la habitación de la que me engendró. La amada, una vez que agarra al amado, no lo va a soltar. Este trasfondo también está en el Evangelio de Juan. ¿Quién es esta mujer? Por eso insisto, María Magdalena también somos nosotros. Y en esta mujer está todos nosotros que una vez que de verdad agarramos a Jesús, que lo agarramos de verdad, no lo soltaríamos nunca más. No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Voy a decir a mis hermanos, ufa, miren acá, a mis hermanos. No dice a mis discípulos, gente. En la resurrección Jesús se muestra hermanos de todos. Y se acuerdan que en la cruz, Jesús cuando muere, le entrega al discípulo amado a su madre. ¿Mm? Aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo. Si la madre de Jesús es la madre del discípulo amado y por lo tanto la madre de todos nosotros, esa donación de maternidad es también la creación de una fraternidad. ¿Me siguieron? La donación de la maternidad de María es la creación de una fraternidad. Para el Evangelio de Juan, la fraternidad cristiana, o el cristianismo, o la iglesia de hermanos, nace en la Pascua. Nace en la Pascua. Voy a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, con la relación íntima entre ambos, padres, hermano, ¿eh? y yo, hermano de ustedes. Esto, entonces, es cuando María Magdalena termina reconociendo esta revelación. Porque cuando Jesús se la dice a mis hermanos, subo a mi Padre y el Padre de ustedes, hacia María Magdalena, hija de Dios. La reconoce, la incluye en la fraternidad. A mi Dios, el Dios de ustedes. Ya es distinta la relación entre María Magdalena y Jesús. Más íntima, más fraterna, más trascendente, más profunda. Todo eso junto, pero porque es nueva. Pero, atenti, esta novedad no descarta de ninguna manera la relación anterior entre los dos. Porque ella lo reconoce por la voz, lo reconoce como su maestro. Entonces, en esta escena se resume la historia, la historicidad de la relación entre ellos dos y la glorificación de la relación entre ellos dos. Así como el resucitado es el crucificado, la relación es de una relación ahora de fraternidad y no solamente de una amistad humana. Al punto que María Magdalena fue a anunciar a los discípulos lo que había visto al Señor, y ahora sí es el Señor resucitado, y que él le había dicho esas palabras. ¿Cuáles? Le voy a mi Padre y el Padre de ustedes, el Dios y el Dios de ustedes. Las palabras son como cuando Jesús les había dicho también en un momento, no se inquieten, ¿se acuerdan? Quedan en Dios y quedan también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, estén también ustedes. Ese relato, esas palabras están en Juan 14, 1, 3. Hay una nueva familia y lo que se expresa aquí es el cumplimiento de Juan 14, 1, 3. Jesús se fue a preparar unas moradas para todos nosotros. Volvió y le dijo a María Magdalena, ahora vuelvo al Padre,
porque ya les preparé la casa a cada uno de ustedes. Mi resurrección ha llevado a que yo les prepare el lugar que les había pensado entregar desde el principio de la creación del mundo. ¿Mm? Lo que hace María Magdalena es ser apóstol, es anunciar, y todo esto que vimos que somos nosotros y que es ella, ¿sí? Es lo que se nos pide que hagamos también nosotros. Salir a anunciar, ¿qué cosa? Que hemos visto al Señor y que nos dijo tales y tales palabras, que ya hemos hablado con Él, que ya tuvimos esta intimidad, que ya hicimos un camino de fe, que lo estamos haciendo, que vamos y que venimos, pero que lo escuchamos y que le hablamos. Todo esto se lo vamos a decir a la gente. Todo esto se lo vamos a decir a la gente. Yo no sé si esto más o menos sirve después de más o menos una horita de haber compartido, pero detrás de un texto hay mucho trabajo, fíjense, no solamente el trabajo literario, de qué texto se ponía y qué texto no se ponía y cómo se armaban los textos, sino la dimensión teológica que se apoya en una dimensión humana, que se apoya en un proyecto de salvación y que realmente nos quiere movilizar absolutamente a todos y a cada uno de nosotros. Bien, no sé si esto les pudo haber parecido algo que les pudo haber servido en algo, no lo sé. Gracias, Pero don José Luis. No, muy amable y muy interesante lo que nos ha compartido en esta, ¿verdad? En esta hora sobre el texto de Juan y el encuentro entre Jesús y María Magdalena. Abrimos ahora el espacio para un intercambio, una reflexión conjunta, ¿verdad? Entonces invitamos a las personas que escucharon a compartir sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones ante lo sí, claro. que José Luis ha compartido. Así que abrimos el espacio a ver si alguna persona quiere, ¿verdad?, participar. Pueden levantar la mano, pueden utilizar también el espacio del chat para poder hacer sus preguntas o colocar sus reflexiones. ¿Cómo estamos? A ver. Me parece que están todos mudos porque no entendieron nada o entendieron todo o no sé qué, pero este, causamos un efecto extraño, me parece, David. Hay muchas sonrisas. Vamos a No ver. sé, ¿Alguien se quiere ríen de... atreverse a compartir qué es lo que está Para mí pensando? que muy buenísima y muy clara la clase. Ah, Muchas bueno, gracias. Camila, creo que es. Sí. Sí, Camila, Nicaragua. Ok. Muchísimas Sí, gracias, Camila. Un saludo. Gracias, de verdad. igual. Gracias, Camila. ¿Qué más? ¿Quién más está por ahí? Tenemos a doña Hilda. Me parece sumamente rico esa interpretación, por llamarlo de alguna manera, que nos está dando el profesor José Luis. Me sigue asombrando a mí todavía la riqueza de los textos, cómo en un texto tan pequeño, ¿verdad? Porque son unos versículos apenas, hay esa riqueza de conceptos y o sea, de cosas que uno puede ir desmenuzando y, y, y aprendiendo y profundizando. Vea de todo lo que se nos ha hablado en solo ese poquito de texto, para terminar ahorita con esto que nos hablaba de la hermandad, ¿verdad? Pero también de esa importancia de María Magdalena, de, entonces a mí me sigue asombrando. Eso es lo que quiero decir, que me sigue asombrando la riqueza de los textos, cómo se les puede ir sacando, sacando el jugo, como decimos aquí en Costa Rica, no sé Sí, si allá sí, sí. también, También, sacando el también, jugo. también. Y le decía yo al profesor David, precisamente ayer, hablando de las charlas, que eso es lo que me gusta a mí, escuchar
personas de diversas partes, dándonos estas charlas tan interesantes de los textos porque nos permiten enfocar desde otro punto de vista, ¿verdad? Y ir sacándole esa riqueza. Así que muchas gracias, me parece excelente. Muchas gracias, Hilda. Gracias, doña Hilda. Tenemos la Eh, mano levantada. Ah, bueno, Alguien está preguntando la cita del Cantar de los Cantares. Esto está, lo que pueden tomar del capítulo 3 del Cantar de los Cantares, elementos que nosotros hemos usado aquí para el texto, ¿no? Para el comentario. tenemos más manos, ahora sí. Ufa, Vamos a empezar qué fuerte. Fray Isidoro Mejía, por favor, le escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, yo soy un gran deudor de las hermanas de Sion. Ellas eran las que acompañaban la catequesis de mi parroquia en Coronado y lo hacían de una forma muy, muy buena, ¿verdad? Entonces digo, soy deudor porque uno no termina de agradecer la riqueza que ellas con su carisma transmiten y siguen siendo un verdadero baluarte en toda esta comprensión bíblica para nosotros. Gracias, profesor, también muy claro, una manera muy, muy metódica para llevarnos en ese camino también de María Magdalena y que nos reta a nosotros. Yo había escuchado varias cosas de María Magdalena. Me sorprende que hoy escuché también la palabra, pues que ella también habría presidido, ¿verdad? Claro, esto sigue rompiendo, ¿verdad? Esquemas mentales porque uno siempre tiene la idea que los apóstoles presidían, predicaban, explicaban y tal vez María no se sentó como un apóstol, ¿verdad? Igual que lo pensamos con Hechos de los Apóstoles. Pero el hecho de que una mujer esté hablando, repitiendo, enseñándolo en casa, de que lo esté diciendo a los discípulos, que, ¿verdad? Este lugar de presidencia, de verdad que me ha movido, me ha tocado muchísimo, porque sería como una presidencia caminante, ¿verdad? Una presidencia en otro sentido. Y bueno, realmente pues agradecer una vez más al profesor, a usted que está haciendo un gran trabajo también de coordinación y a todos los que están apoyando esta red. Un abrazo. Muchas gracias, Isidoro. Sí, sin duda en la primera comunidad cristiana, en las primeras comunidades cristianas, la mujer tuvo un rol muy importante en lo que es en la organización de las comunidades y en, digamos, y en la enseñanza seguramente también, ¿no? San Pablo pone a Febe, una diaconisa de la iglesia de Cencreas, cerca de Chile, en Grecia. Aparece también la mujer como que puede hablar en profecías en Primera Corintios. Es decir, hay un rol importante de la mujer que después fue de algún modo ocultado o que fue dejado. Bueno, hay un montón de motivos que uno pueda deducir por eso, pero que eh, digamos, en algún momento eso causó un gran revuelo en las culturas de entonces, ¿no? Muchísimas gracias. Así es. De nuevo a Fray Isidoro y a don José Luis. Tenemos ahora la de María Oviedo. Sí. Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, Muy María, ¿cómo hermoso, estás? muy hermoso, de verdad, todo. Muchas gracias. Yo tengo dos duditas. Opa, Yo en mi Biblia dice, mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. La sí. suya decía, se asomó. ¿Hay alguna dificultad que sean diferentes? No, habría que ver cuál es el texto griego, pero para que tengamos una idea, los sepulcros no eran grandes, estaban más o menos a
se cavaban seguramente en rocas, se hacía un pequeño agujero horizontal, ¿m? Y se ponía una piedra circular como para que uno pueda mover y poner otros cuerpos en esos sepulcros, ¿no? O sea que inclinarse y asomarse serían más o menos una misma acción, ¿no? Uno se inclina para asomarse o uno se asoma inclinándose. Entonces, sería más o menos la misma idea, ¿no? Habría que ver el texto griego, que yo no lo visualizo acá. Ajá. Sí, pero sí, ella lo que hizo fue asomarse. Sí, 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 sí. Ah, ok, Pero no entró. El que ok. entra va a ser el discípulo amado de Pedro, sí. Sí, y después dice que ve dos ángeles vestidos de blanco. Mi pregunta es, ¿tiene algún significado que uno esté sentado en la cabecera y otro a los pies? No aparece muy claro los significados aquí, pero es como abarcando todo el espacio del cuerpo, donde estaría el cuerpo de Jesús, como señalizando, acá estaba, Ah, aquí ok. estaba. Este es el lugar donde estaba, desde acá hasta acá, mostrando que ese es el lugar anterior donde él estaba, como marcando un territorio. Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a vos, o a ti, no sé cómo dicen en Costa Rica. Está bien. Gracias, doña María. Don José Luis, tenemos ahora la mano levantada de doña Mirta. Bueno, hola José Luis, ¿qué Hola, tal? Gracias ¿qué por tal, tan Mirta? hermosa charla de María No, Magdalena. Cuando empezaste, dijiste que el autor del Evangelio de Juan como que juntaba dos tradiciones. sí, Y mi pregunta va si tiene que ver algo con esto. Yo he leído en algunos autores que la autoridad de Pedro en las primeras comunidades cristianas tenía que ver porque había sido el primero que había presenciado a Jesús resucitado. Como que Jesús resucitado había sido al primero al que se le había manifestado a Pedro. Y a mí siempre me quedó picando esto porque yo mi concepto que me había quedado justamente con este texto era como que a María se le había presentado primero de claro. todos, ¿no? En este texto, el primero que cree es el discípulo amado. Y Pedro, de él ni siquiera se dice que haya creído. Que Así haya que creído. la autoridad de Pedro no parece ser justamente por eso, porque se le haya parecido, ¿no? Así que no. Es una autoridad más bien histórica de otros momentos, pero no aparece así. Estoy buscando, espera un segundo, 1 Corintios 15 se dice, mira, 15, Cristo murió, 15:3, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó entre los tercer día, según las Escrituras, se apareció a Cefas y más tarde a los 12. En Pablo sí pone que Cefas, que es Pedro, es el primer que había visto. Sí, incluso, Pero lo pone discúlpame, dentro de un... incluso en la Didaché se nombra como que a Pedro, que fue al primero que el Señor se le apareció Pero resucitado. son diferentes tradiciones, te das cuenta, ¿no? Claro, Las tradiciones siempre son recuerdos, algunos recuerdos quieren influir sobre determinadas eh, comunidades, pero no podemos tener idea. Fíjate que, por ejemplo, en esto que acabamos de leer del Evangelio, de la primera carta a los Corintios, dice, primero se apareció a Cefas, pero Juan me dice otra cosa. Y sí, después Lucas también me dice otra cosa. Marcos ni siquiera habla en lo que es lo que es el primer relato del Evangelio, en el capítulo 16:8. Así que esto dependerá de las tradiciones, de lo que los que marcan las tradiciones quieren guardar, quieren decir o quieren imponer también de alguna manera. Así que, digamos, es un misterio. Además, ¿qué fue la resurrección? Si fue realmente para todos el mismo tipo de visión, el mismo tipo de aparición. Algunos por ahí pudieron haber tenido una experiencia interna, otros una experiencia más visible o menos visible. No, no podemos proyectar nada, ¿no? Si uno puede decir, Pablo le interesaba poner a Pedro como el primer testigo,
y a él como el último. Y por último a mí, que soy como fruto de un aborto. Entonces, Pablo lo que está haciendo es uniendo al primero y al último como dos que están en el mismo nivel. Porque a Pablo le interesa mostrar que Pedro no está por encima de él, sino en el mismo nivel. A Pablo le interesa mostrar que Pedro a mí no me gana, aunque ya ha sido el primero. Lo pone en el primero para decir, a mí no me vas a ganar. Aunque digan que sos el primero, yo siendo el último, estoy en el mismo nivel que vos. ¿Entendés? Que la intención de Pablo es en medio de una disputa con Pedro. Se estaba peleando con Pedro. Bueno, gracias. No. Gracias a doña Mirta por la pregunta. José. Adrián está también ahí Sí, Adrián tiene preguntando. la mano arriba. Sí. Bien, José. Voy a serte sincero, digo, realmente me encantó el tema de poder rebuscar en el texto y extraer esos versículos y ver toda la secuencia de María Magdalena junta, porque la realidad es que siempre suena raro, porque arranca con María Magdalena y después se incorporan los otros, y finalmente Magdalena tiene incluso una experiencia mirando adentro del texto, del sepulcro y toda la experiencia. Realmente, a ver, suena al oído de aquel que lee y resuena en el corazón, realmente hacerlo como lo hiciste, ¿no? Tomar el primer versículo y después toda la secuencia de María Magdalena. Me alegró porque a veces esto otra vez nos vuelve a poner que frente a los textos tenemos que mirar y ver, y cuando hay algo que no suena bien, habrá que buscarle la vuelta, capaz que hay algo que no estamos mirando bien, y bueno, otra vez más nos enseñaste a mirar otra cosa, ¿no? Realmente me alegró mucho el aprendizaje de hoy. Lo otro es que Gracias, Adrián. no, por favor. Y lo otro es que también me sorprende no tanto, pero sí, digamos, me impacta, digamos, debe haber sido María Magdalena una persona muy particular, tal vez por ser mujer, pero además por una impronta particular, porque fíjate que, además de que siempre la han nombrado en todos los evangelios, en estas partes finales del evangelio, pero en prácticamente acá, donde ella, fíjate que vos nos invitás a hacer toda una lectura de cada paso y de cada cosa, de un reconocimiento, de un proceso de descubrimiento, tiene que haber sido alguien muy particular para que Juan le elija, o el autor le elija, porque tiene que haber sido alguien muy fuerte en la comunidad o en la historia de las primeras comunidades, ¿no? Así que digo, realmente, bueno, me gustó esta Mira, semblanza y yo este te voy a proceso de decir algo que fe. va a ser más movilizante todavía. Yo no creo que sea esto, que voy a decir, no lo creo, pero algunos estudiosos llegan como a un punto de, no todos, muy pocos, pero sí llegan al punto de identificar a María Magdalena con el discípulo amado, que no se la nombra porque es mujer. Y entonces, si identifican con el discípulo amado, ahí en ese caso está relacionado toda esta secuencia donde se está con Pedro y ella también es el discípulo amado, entonces se la une por ese lado también. Pero eso es hasta dónde llegan algunos a ver esa particularidad de María Magdalena que vos señalás de suponer que quizás fuera ese. Digo, creo que es una exageración, lo considero una exageración, no creo que sea eso, pero para que veas a qué punto llegan algunos también a considerar a esta María Magdalena como alguien tan especial, ¿no? Gracias, José. No, no. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con Erika Arias, que tiene la mano levantada también. Y gracias, Adrián. Ok, esta sí, buenas noches primero. Hola, Erika. Buenas noches. Buenas noches. Es relacionado a lo que dijo anteriormente. Estábamos viendo esto de que la mujer en ese tiempo no era muy reconocida, pero Jesús sí le dio un valor a la mujer. Sí. Y casi varios de los relatos hablan de la mujer Sí. y como que le dio el lugar a la mujer. Me llama la atención que no las hizo parte como discipulados, eran los 12, pero no eran apóstoles.
el grupo de mujeres que acompañaban a los apóstoles. No eran apóstoles, no eran discipulados, pero sí estaban aprendiendo y enseñando. Por eso era casi la pregunta anterior. María Magdalena, ¿de dónde vino? ¿Quién era? Porque sí parece ser como una figura importante que para mí que sí, como que enseñaba. Para mí que sí que era como una discípula que tenía a cargo un grupo de mujeres, podría decir. Totalmente, totalmente y absolutamente, Erika, pero te tengo que... Sí. Llega, o sea, que su presencia esté, y que también fuera de, siempre me la han pintado como que era mala, como que era esto, como No, que, no, no. o sea, No. de los Esa es una casos manera, te digo una cosa, una manera de erradicar justamente una idea de un apostolado femenino y de la validez de un apostolado femenino. Pero yo tengo que disentir, perdóname contigo, cuando en el Evangelio de Lucas se dice que los 12 iban con Jesús y iban también otras mujeres y da el nombre de las mujeres, Susana, ahí el Evangelio de Lucas está equiparando en el mismo nivel a los discípulos, que son los apóstoles, con las mujeres, en el mismo nivel, en el mismo nivel. Y además, recordá que en un momento también Jesús se encuentra con dos hermanas, Marta y María, y una está sentada a sus pies y la otra le está atendiendo. Sentado a los pies significa discipulado. Porque el discípulo aprendía cuando estaba sentado a los pies del maestro. Entonces, lo que sí mostrar ahí que es la dimensión del discipulado femenino, que después se traducirá obviamente en una apostolicidad femenina también, porque ¿para qué va a estar aprendiendo el discípulo si no es para enseñar? Así que, Marta, vos te preocupás por muchas cosas, pero María eligió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Ser discípula. Y al ser discípula, obviamente, es para ser también después anunciadora. Así que el discipulado femenino existía. A veces está mucho más explícito que otras veces, pero está en todo el Evangelio. Bueno, María es, María es la gran discípula y por supuesto también la primera misionera, la primera evangelizadora cuando va a la casa de Isabel. María no es el prototipo del silencio, sino que es el prototipo de la palabra. Si hay alguien que predica mucho, mucho en los evangelios, es María. Fíjate lo que es el Magnificat. Así que... okay, era eso, el valor de María Magdalena. Claro, por supuesto, discípulas. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Todavía tenemos más manos arriba, José Luis. Ay, no sé, no, estamos todos con la mano arriba aplaudiendo. Estamos con doña Camila. Camila. Gracias a Erika. Ya. Bueno, yo lo que quería resaltar un poco era en cuanto a que a mí me encanta este texto porque hoy quedó súper más clara porque miramos de que María Magdalena, a pesar de todos los preámbulos que ponen y lo que puedan decir, ella es la primera discípula que se va a seguir a Jesús porque ella escucha de que va a llegar por algún lado y ella se va. Y es que eso también lo voy a preguntar. Entonces, resulta de que ella, para mí, ella estuvo siempre antes, durante y después de la resurrección de Jesús, porque es la primera que llega a los lienzos y mira, y se desespera, uno. Por otro lado, me cuestionaba un poco porque, ¿verdad que esta María Magdalena es la que es hermana de Lázaro y Marta? No. No es la María Magdalena. Esta es María de Magdala. Lázaro y Marta están María en de Betania. Magdala, es cierto, sí. Son de Betania, son otra Entonces, familia. eso, correcto. Entonces, eso era lo que yo quería aportar, porque el texto es tan lindo y yo le agradezco el tiempo que para mí ha sido muy lindo y que me ha enriquecido más el saber
saborear lo que es esta lectura sobre María Magdalena. Bueno, Y yo muchas le gracias. agradezco y muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Muchas gracias a Camila. De nuevo tenemos ahora a Mónica Tomé. Mónica. Sí. ¿Qué tal, José Luis? Hola, No, Mónica. ¿qué tal? Un comentario muy cortito, ¿no? Pero yo digo, la riqueza de este texto desmenuzado de esa manera y sobre todo lo que a mí me ha enriquecido muchísimo es poder reconocer el propio proceso. ¿No me escuchás? Sí, te escucho, sí. Ah, el propio proceso de conversión. Qué riqueza poder ver el camino de conversión, que por ahí uno si no lo puede, si no tenés esa ayuda para desmenuzarlo, por ahí no podés descubrir esa riqueza, ¿no es Claro. cierto? Los distintos pasos, ¿no? Pero yo me sentí muy identificada porque es todo un proceso de conversión y que uno no puede decir, bueno, ya estoy convertido. El proceso de conversión yo creo que es permanente y que seguirá Qué lindo, sí. hasta el último suspiro, ¿no es Qué cierto? Que nos lindo, toque. qué lindo, Yo qué es lindo. como haber descubierto acá claves para ese proceso, ¿no? Claves para descubrir el propio proceso de conversión. Hermoso. Y bueno, María Magdalena es una riqueza de la iglesia impresionante. Sí, sí, Así sí. que gracias José Luis, porque es riquísimo. Muchas gracias a vos, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica también. Bueno, creo que también tenemos unos comentarios en el chat, ahora que no tenemos Sí. manos arriba. La cita de Cantar decía María, Carmen decía que había varias cosas que no le estaban cuadrando. Tal vez Carmen si quiere preguntar más puntualmente qué será, ¿verdad? Para poder conversar al respecto. Tenemos a Jesús Mora que dice, ¿por qué Jesús dice que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios que es Dios de ustedes? Aunque no sé si eso será parte de lo que ha expuesto José Luis, pero José Luis decide si él quiere. Sí, lo que pasa es el ir, siempre decíamos que hay unas oposiciones en Juan. El Padre está arriba, ¿m? Yo vine del Padre, o sea, el arriba y abajo es simbólicamente considerado como el ámbito de Dios arriba, como lo supremo, y el ámbito humano, como es en el mundo aquí abajo. Por eso Jesús sube al Padre. Subir es unir hacia la gloria. Después eso está expresado de una manera más concreta, con la celebración de la ascensión del Señor, de una manera más. Pero que son metáforas, analogías, simbolismos, ¿no? Porque no hay un arriba geográfico de Jesús. Jesús está si está en mí, no hay un arriba geográfico. El subir a Dios es el lugar de la gloria de Dios, que está algo alto, pero no quiere decir que esté arriba de una montaña. Eso, ¿no? Muchas gracias, don José Luis. Bueno, ¿no? Ahí queda muy clarito. Luego tenemos, ¿verdad? Ahí, bueno, no son nombres, aquí dice Coronado. Dice, muchas gracias, me encantó cómo desde un texto de final del Evangelio nos has llevado por muchos textos del mismo Evangelio para entender el discipulado, la hermandad y la fe. Luego tenemos un número, no un nombre, la persona dice, me gustó mucho la enseñanza y el análisis de este texto es muy provechoso. Fray Isidoro dice, saludos, gran discípula maestra, las hermanas de Sion en la catequesis, en el colegio. Bueno, esos son comentarios sobre el trabajo de las hermanas, ¿verdad? Que nos alegra escuchar. Si no hay otra pregunta, tal vez yo quisiera, José Luis, no sé, preguntarle a usted, porque la presentación ha sido muy interesante para mí, porque eh, usted lo ha presentado con muchísima sencillez, con muchísima claridad, pero a mí me parece que hay elementos de mucha sofisticación en el análisis y voy a decir por qué, porque usted nos presenta un texto
que tenemos delante que podemos leer, pero va desmontando distintas dimensiones de lo que de lo que podremos identificar como elementos que configuran este relato final de verdad, de aparición, donde María tiene un rol fundamental. Usted nos ayuda a comprender un poco la relación entre la tradición oral y los procesos de escritura, ¿verdad? Especialmente la versión final, como usted la distingue, es un elemento importante, ¿verdad? ¿Qué haríamos si pudiésemos reconstruir aquella primer tradición? Mm, ¿Qué nos encontraríamos y cuál es el rol de María, ¿verdad? Allí, sí, sin que estén los discípulos varones, por ejemplo. Eso es muy importante. Nos lleva luego a Cantar de los Cantares, un texto donde una mujer es protagonista y es transgresora, ¿verdad? totalmente. Por muchísimas razones. Y tenemos entonces ahora no solo el nivel de lo que se pudo haber contado de verdad, de un momento en el ministerio de Jesús, sino también tenemos la incorporación por alguien de esta memoria de Cantar de los Cantares. O sea, un ejercicio hermenéutico Sí, incorporado. Luego usted añade la dimensión del itinerario de la persona creyente. Es muy interesante en el Evangelio de Juan. Ahora tenemos digámoslo así, un argumento que se va desarrollando no solo en este pasaje, sino que se ha venido construyendo en los distintos capítulos de Juan. Y al final de cuentas también tenemos un retrato del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y quienes están involucrados e involucradas. Pedro, María, esta figura del discípulo amado que usted ya nos sugirió potenciales lecturas. Entonces, yo me pregunto, o no, mejor dicho, me gustaría escuchar un poquito cuál es su apreciación o sea, de un texto con estas complejidades, ¿verdad? Porque usted nos lleva desde lo más, desde lo que pudo haber sido la raíz, o sea, de un evento que pudo haber ocurrido con sus personas involucradas hasta la resignificación para la caminata de la persona creyente, ¿verdad? De cómo hacemos para poder acercarnos a los textos de esa manera y que los textos iluminen la caminata, ¿verdad? ¿Por qué revisar estas dimensiones que usted ha revisado, ¿verdad? De forma significativa. No sé si le confundo, ¿verdad, Agla? Pero a mí me llamó no, mucho la atención esto. Son distintas capas que usted ha traído en su libro. yo creo que un texto, sí, sin duda. Es muy bueno ver como uno habrá dicho también, la riqueza que nos brindan los textos para abordarlos de diferentes lugares, ¿no? Eh, yo seguí el camino de buscar todo lo que podía darme un texto desde sus tradiciones, como decís vos, orales, de la tradición de los textos del Primer Testamento, desde la tradición de la misma tradición de la escuela juánica, etcétera, tratar de ver y comprender todo eso. Quizás la pregunta tuya se pueda responder con el proceso de cada uno va haciendo desde su propia lectura bíblica, es decir, uno mismo buscando herramientas que pueda encontrar, este, obviamente herramientas serias que uno pueda tener para su lectura, para su formación, etcétera. Y yo creo que hay algo que es importante que es en esto, ¿no? Alguien lo dijo en algún momento, tener la posibilidad de abrirse a diferentes lecturas que puede brindarme un texto, ¿no? Un texto no me dice solamente una cuestión histórica o solamente una cuestión de una comunidad, sino que en el documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, la Pontificia Comisión Bíblica presenta diferentes maneras de acercarse al texto. Los métodos histórico-críticos, la hermenéutica feminista, la hermenéutica liberacionista, es decir, un montón de hermenéuticas. A mí me pareció no quedarme con un solo método para hacer un método histórico-crítico y ver simplemente cómo surge el texto a partir de las diferentes capas literarias, textuales, históricas, como lo planteé. Acá hay un texto que se saca de aquí y parte del método histórico-crítico. Sí, me pareció importante ver cómo hay diferentes acercamientos. Pusimos algo de lectura feminista, pusimos algo también de la tradición canónica del Primer Testamento. Sí, me parece a mí que abordamos
diferentes acercamientos bíblicos en una hora. Digamos, me parecía que se podía hacer y abordar de esa manera y ver cómo uno tiene un acercamiento de texto de diferentes abordajes, que también cada uno de estos abordajes enriquece del texto y, digamos, uno puede después, a partir de ahora, hacer una lectura más académica con el método histórico crítico, más espiritual con el proceso del crecimiento de fe y del impacto que hace eso, o el crecimiento del ministerio femenino y darse cuenta que la iglesia tiene que transformarse. Cada uno ahora agarre lo que quiera, digamos. Ahí está una gran cantidad de herramientas que uno puede ver cómo se aborda un texto, que eso significa también una gran cantidad y muchos impactos que podría haber sobre la comunidad, sobre la iglesia en general, sobre mi persona en particular, etcétera. Bueno, ahí tenemos todo. Me pareció que podía ser interesante abordarlo así. No sé si fue más confuso, pero No, al contrario, creo que fue un excelente ejercicio en el que podemos ingresar al texto, como usted dice, desde distintas entradas, preguntas, y yo creo que mm, el conjunto ilumina de una manera muy, muy enriquecedora. mm. No sé si tenemos algún comentario, pregunta más. Parece que todas las preguntas fueron satisfechas, ¿verdad? Bueno, Quedará para este, caminando ahí con la... yo agradezco muchísimo a vos, David, a las hermanas de Sion, estar en este espacio de contacto. eh, y aquí estamos en la posibilidad, ahora vos vas a dar algo también para nosotros en noviembre, así que te vamos a tener entre nosotros en una charla de los días martes, que estamos esperando con mucha ansiedad. Me parece que lo bueno es mostrar esta iglesia tan diversa y tan unida, ambas cosas, ¿no? Que me parece que es lo que tenemos que construir. Muchas gracias, don José Luis, y siempre, ¿verdad? Ahora yo espero que se convierta en una costumbre poder Sí, ojalá, por estar supuesto. encontrándonos por estos espacios, desde el equipo de Serhook, estamos muy contentos y contentas con recibirle, y también la congregación, ¿verdad? Como familia que somos. De nuevo, a todas las personas que nos han acompañado, agradecerles su amabilidad, su atención, su participación en Sí, este agradezco espacio yo de también a la todos los que Biblia. estuvieron y los que intervinieron con las preguntas, pues las preguntas siempre son parte del encuentro, ¿no? Y está muy bien, Sí, sí, claro, ¿verdad? Y siempre es el espíritu que queremos animar, ¿no? De por supuesto. diálogo, de reflexión conjunta y comunitaria. Recordarles nada más que mañana continúa el mes de la Biblia. A las 2 de la tarde nos estará acompañando el profesor José Enrique Ramírez Kid. Él estará trabajando el siguiente tema: posturas cristianas frente a la pérdida de la salud, una reflexión sobre la expresión paulina, un aguijón en la carta. Segundo carta de los Corintios 12:7. 2 de la tarde, hora centroamericana, para quienes nos quieran acompañar, será por el mismo enlace. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al profesor José Luis D'Amico por estar con nosotros y nosotras esta noche, y esperamos encontrarnos el día de mañana y en otras actividades. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos, todas también, ¿eh? Bueno, Un igual. abrazo grande. Muy buenas Muchas noches. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Bueno, Buenas gracias, profesor. tardes. Estuvo Buenas muy Buenas noches. bueno. noches. Gracias. 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 Gracias, buenas Hasta noches. luego. Gracias. Hasta Un luego. abrazo, Costa Rica. Muy bien, hasta luego. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.